Entonces, hermano, cuando el creyente busca eh, hacer la voluntad de Dios, lo que debe hacer es buscar en las Escrituras cuál es la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, porque nosotros rápidamente podemos adoptar un molde, podemos adoptar un sistema, ya sea de donde nos criaron, eh, la educación cristiana que tuvimos, o en la iglesia que vamos, o en la denominación que pertenecemos, uno puede adoptar un sistema. ¿Ok? Y si ese sistema es un sistema piadoso, saludable, y si es una atmósfera bíblica, estamos excelente, maravilloso. ¿Ok? Pero no necesariamente es así. O puede ser que sea un lugar bíblico, un lugar piadoso, un lugar que busca la voluntad de Dios, pero que está avanzando en la búsqueda de la voluntad de Dios, está avanzando en la pureza de la iglesia, porque la iglesia siempre se está purificando. La iglesia no está pura. No está perfecta, está perfecta en un sentido legal, en un sentido redentor en que Cristo la ha purificado con su sangre, pero la iglesia está buscando ser purificada diariamente a través de la santidad de sus propios miembros, ¿ok? Y de la fidelidad de sus oficiales. Entonces la iglesia se está siempre eh, purificando. Entonces la manera de hacer la voluntad de Dios es siguiendo las escrituras y viendo cómo la escritura nos presenta a nosotros todos los detalles de la vida. Y eso fue lo que hicieron los reformadores y también los puritanos, ¿no? Ellos quisieron llevar la palabra de Dios, la voluntad de Dios para cada área de la vida, es decir, cómo Dios quiere que se viva en la iglesia, cómo Dios quiere que se viva en la casa, cómo Dios quiere que sea un hombre, cómo Dios quiere que sea una mujer, cómo Dios quiere que sea un niño, cómo Dios quiere que sea un obrero que trabaja. Entonces, básicamente tenemos que ir a la escritura para ver el tema de las aplicaciones, cómo los profetas aplicaron su predicación y cómo los apóstoles aplicaron su predicación, o cómo predicadores, en este caso Esteban, que voy a hablar, aplicaron su predicación. ¿De qué manera lo hicieron? Ok. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los profetas incluyeron en sus sermones tres temas bíblicos fundamentales. Ellos predicaron en primer lugar la ley. Ellos predicaban la ley. En este punto se convirtieron en fiscales, hermanos. Ellos eran fiscales que acusaban al pueblo de quebrantar la ley. ¿Ok? Entonces tenga la idea de un fiscal en un juicio. ¿Ok? Ellos eran esta gente que acusaban al pueblo de quebrantar la ley. Seguido de esto, entonces, anunciaban un juicio de Dios sobre el pecado manifestado en la ruptura de esa ley. Entonces, primero era un fiscal que decía, han quebrantado la ley. Pero vamos a ver que ellos no eran ambiguos cuando predicaban acerca de la ley. Ellos no decían, rompieron los 10 mandamientos y se iban. No, ellos, ellos tenían que, ellos hermanos, especificaban y ponían ejemplos concretos de ese quebrar la ley. ¿Ok? No era de una manera ambigua, no era de una manera, era una manera, hermano, realmente personalizada. ¿Ok? Seguido, entonces, predicaban un juicio, el juicio de Dios. Como han quebrantado la ley, tiene que haber un juicio de Dios. Dios tiene que hacer juicio a los que han quebrantado la ley. Y finalmente anunciaban una restauración que estaba anclada en la relación de pacto de Dios con su pueblo. Esa era la estructura de la predicación de los profetas. Ley, fiscales, han quebrantado la ley. Segundo, el juicio es inminente. Vendrá un juicio sobre ustedes. Y tercero, habrá una restauración. Pero ellos nunca hablaban de una restauración sin convertirse primero en fiscales. Eran fiscales y luego aplicaban el juicio. Y entonces, una vez allí, el pueblo acusado delante de Dios y bajo la culpa y bajo la sentencia de juicio, entonces ellos predicaban una restauración, pero esa restauración no era una restauración tampoco de una manera vaga ni ambigua. Utilizaban una palabra clave y era
tienen que arrepentirse. Necesitan arrepentirse y volverse a Jehová. Entonces, esas tres cosas debe también dominar la predicación del Nuevo Testamento y vamos a ver cómo ese patrón también domina la predicación nuevo testamentaria. Entonces, dice, ellos denunciaban el pecado hacia Dios al desobedecer los primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con la persona de Dios. Los 10 mandamientos tienen que ver con la santidad de Dios, con el carácter de Dios, pero los primeros cuatro mandamientos de los 10 mandamientos están relacionados con Dios directamente, el hombre y Dios. Pero los otros seis están relacionados con el hombre y su prójimo. ¿Ok? Entonces, cuando estos profetas hablaban como fiscales, ellos denunciaban de igual manera, denunciaban la violación de la relación de Dios con ellos, con Dios, del pacto, pero también denunciaban que se han roto las obligaciones, los mandamientos que lo unían a ellos con sus semejantes. Y tenía para Dios el mismo peso. Quiere decir que la idolatría no tenía más peso delante de Dios para juicio que el maltratar al menesteroso o el no atender a la viuda. El no atender a la viuda era tan condenable como tener ídolos. Estaban en el mismo lugar y vamos a ver cómo ellos sentencian al pueblo por ambos con el mismo peso. ¿Ok? Y eso es importante para nuestra predicación, porque nuestra predicación muchas veces se basa en denunciar o exhortar acerca de pecados escandalosos, pero no pensamos en pecados sencillos. ¿Ok? El descuido entre hermanos, la falta de empatía por los hermanos, la falta de amor por los hermanos, el descuido por la salud espiritual de mi hermano, una actitud individualista como creyente de la iglesia, es pecado. Tan pecado como ser idólatra. De hecho, te estás convirtiendo en idólatra porque solamente estás pensando en ti mismo y no estás pensando en los demás. Lo que en vez de ser postrarse delante de Dagón, te postras delante de ti mismo cada día. ¿Ok? Entonces, y uno no piensa eso, y que cuando va a aplicarlo, uno piensa en el pecado aparatoso, ¿ok? Pero no piensa en el pecado eh, más sutil, ¿ok? Pero la Biblia, entonces, cuando uno va a la Biblia, el Espíritu de Dios puede darle luz a uno y decirle, oye, espérate un momento, hay pecados en los que yo no pienso y en los que aún estoy enredado. ¿Y cómo no me doy cuenta? Porque no estoy en la Escritura. Como no estoy en la Escritura, no me doy cuenta de ese tipo de pecados tan sutiles. ¿Ok? Entonces, luego, basándose fundamentalmente en Deuteronomio 28, anunciaban el juicio correspondiente a su desobediencia. Este juicio comprendía como la pena máxima del juicio era el destierro en manos de naciones extranjeras y eran naciones despiadadas. Eso, Deuteronomio 28, es un capítulo que habla acerca de bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia del pueblo. Entonces, ellos, los profetas, estaban anclados en esas promesas. Y eso es lo que ellos anunciaban. Ahora, también proclamaban un mensaje de restauración que que está en Deuteronomio capítulo 30. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 30. Dice condiciones para la restauración y bendición, dice la Reina Valera. Entonces dice el capítulo 30 de Deuteronomio, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, porque esa era la pena máxima, el destierro, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Ese es Deuteronomio 30. Y como Dios está unido por pacto perpetuo con el pueblo, Él lo restauraría. Pero esta restauración sucedería cuando existiera un verdadero arrepentimiento en sus corazones. Entonces, a este punto, Dios los traería desde el destierro a la tierra que le había prometido. Pero los profetas no invierten el orden. Los profetas son fiscales, juicio y restauración.
Pero la restauración no es algo, mano, no es una fiesta de cumpleaños, es un arrepentimiento verdadero, es un arrepentimiento genuino, ¿ok? Es que desde allá ellos, entonces, cuando ellos se convirtieron a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces nosotros no podemos solamente eh, aplicar los sermones y quedarnos contentos con que alguien nos diga, oye, qué tremendo el sermón. No, el arrepentimiento es con todo tu corazón y con toda tu alma. El punto que nosotros tenemos que estar claro es, ¿qué pasó con tu alma? Si tú me escuchaste 45 minutos y se te erizaron los pelos, pero no pasó nada en tu alma, yo estoy devastado. ¿Ok? Es el alma. ¿Qué pasó con tu corazón? ¿Qué pasó con tu alma? Tu alma y tu corazón se volvió a Jehová. Tu alma y tu corazón entendió lo más profundo de ti. Estoy caminando en esta dirección equivocada. Necesito regresar. ¿Qué voy a hacer para regresar? Y tengo que regresar ya. ¿Ok? Eso es lo que está hablando el Señor. ¿Ok? Y entonces a ese punto, Él iba a restaurarlos a ellos. Ahora, ese esquema debe ser también nuestra estructura de predicación, con esa intensidad y con ese orden. Ley, juicio, restauración. Ahora, para nosotros en el Antiguo Testamento, vamos a usar la ley. En el Nuevo Pacto, vamos a usar también juicio y vamos a usar restauración. Pero nuestra restauración no son las promesas del pacto de Abraham y de Moisés. Nuestra restauración es la fe en Cristo. Cristo es quien nos restaura la comunión con Dios y Cristo, a través de Cristo, es que nosotros somos restaurados, somos redimidos, somos perdonados. ¿Ok? Entonces nosotros no vamos a llevar a la gente a vuélvase a Jehová, como decían los antiguos profetas, y la gente se queda así. No, necesitamos arrepentirnos y creer en Cristo y confiar en Él. Y Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro ayudador, Él es quien nos da su espíritu y Él es quien nos restaura. Ok, entonces vayamos con esa introducción, como ese modelo, esa estructura de la predicación de los profetas, vayamos entonces al libro de Amós y vamos a ver algo ahí. Hasta ahí alguna pregunta, hermano. Ok, all right. Bueno, entonces vamos a ver que Amós toca varios temas, pero voy a hablar de dos temas. Voy a hablar de temas teológicos y voy a hablar de temas de la justicia social. Porque, fíjense, si nosotros predicamos un tema teológico, y bueno, puede ser que nuestra teología no sea una teología compatible con el lugar que estamos, ¿no? Eso puede darse el caso. Y imagínense, eso puede ser una situación. Pero digamos que nosotros podemos decir una verdad teológica y que todo el mundo acepte esa verdad teológica, ¿ok? Esa verdad acerca de Dios. Y que todo el mundo asiente con su cabeza que sí, que está de acuerdo. Y usted ve en la congregación, en sus oyentes, que la gente dice así, amén, ¿verdad? O oye un gloria a Dios, o oye un aleluya. Y las personas están de acuerdo con esa doctrina o con esa enseñanza de los atributos de Dios, digamos. ¿Ok? Ahora, esa, ese punto doctrinal, a pesar que se acepta a coros, puede convertirse, si uno lo aplica, ¿verdad? Contundentemente esa verdad teológica que todo el mundo quizás abraza, y si uno la aplica contundentemente, puede convertirse en un problema. ¿Ok? A pesar que en la atmósfera que estamos, se puede aceptar esa doctrina fácilmente. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo hace Amós. ¿Ok? Y vamos a ver que Amós, hermano, es un predicador tremendo, y Amós no es un hombre, digamos,
que cualquiera esperaría que fuera un predicador o un profeta, porque esto era un hombre que él se cataloga a él mismo como uno que cuida bueyes y que recoge higos. Es un hombre del campo. Y a este hombre Dios llama a predicar, pero este hombre es de Judá, del reino del sur, y lo manda a Dios a predicar al reino del norte. Entonces imagínense cuánto el problema. No es un hombre dotado, no es un sacerdote, no es un profeta reconocido, y él es del sur y va a predicar cosas malas y juicio contra el norte. Entonces, hasta un punto que le dijo un sacerdote impío, le dijo, váyase para el sur y predique por allá. Entonces, pero vamos a ver cómo él trata los temas teológicos. Vamos a ver el capítulo 3, versículo 2. ¿Quién me puede ayudar con ese versículo en la lectura? Y si a alguien se le ocurre que a qué punto teológico puede estar refiriéndose él. Yo tengo la versión de las Américas, ¿está bien así? Sí, cómo no. Amos 3:2, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Tres dos nada más. Ok. Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Ok. O sea, ¿qué quiere decir Amós cuando dice solamente a vosotros o a ustedes los he conocido desde todas las familias de la tierra? Ese conocer de Dios no es tanto cuantitativo, sino como afectivo. En el Ujú, sentido ¿sabes? Del amor selectivo de Dios hacia un pueblo específico. ujú, No por obras, como dice después Pablo más adelante, ¿no? Pero es por eso que Dios, al conocer a un pueblo así y tratar con un pueblo directamente y revelar su justicia y todos los atributos de Dios a ese pueblo, obviamente que si ese pueblo falla, el juicio va a ser primero por ahí, porque ellos ujú. conocen plenamente a Dios, porque Dios se le manifestó a ellos claramente. Entonces es justo de parte de Dios que el castigo empiece por ahí, Exacto. ¿Ok? por la causa de que fueron escogidos o Eh, conocidos, en ese caso de Reina Valera. exacto. Entonces, la palabra que usaste es buena, escogido, ¿no? Ujú, Eso que él dice, a vosotros solamente he conocido, claro, es la elección, ujú, ¿ok? Es la elección de Dios. ¿Ok? Ellos han sido escogidos, ese conocerle, como tú dices, está hablando de la relación de pacto. Y es a ellos solamente han tenido ese privilegio, en medio de todas las naciones, solamente ellos han tenido ese privilegio. ¿Ok? Eso es, dime, hermano. Porque es imposible decir Dios en su omnisciencia, Mm, obviamente que conoce a todas las naciones, Él sabe exacto, todos los pueblos, pero no así con Israel, que fue un conocer más afectivo. exacto. Hay una palabra que le da, hay una palabra que se usa mucho en la escritura que le da mucha luz a esto y es cuando un hombre y una mujer se conocen. Exactamente. Ese conocerse es un conocerse que solamente sucede en esa intimidad, en una Ujú, relación de pacto matrimonial. Obviamente, esa mujer y ese hombre conocen muchas mujeres y muchos hombres, pero ujú, no lo conocen a la profundidad y con la relación de pacto que hay ahí. ¿Ok? Entonces, miren ujú. esto, hermanos, qué interesante es cómo él aplica este tema doctrinal. Y es un tema doctrinal profundo. Y la elección incondicional de Dios, obviamente, es un tema maravilloso, ¿ok? Pero fíjense que entonces él añade que por esta causa, y es una causa, es un privilegio precioso ser conocido por Dios soberanamente en medio de tantas personas o tantos pueblos en este caso, pero el hecho de que esto ha sucedido con ellos, como tú bien decías, él los va a castigar. Entonces, y bueno, y Amós está escribiendo, hermanos, antes que el reino del norte sea tomado por los asirios, y sean masacrados al punto del exterminio, hermanos. Fueron exterminados, de ahí salieron, de ahí lo que salieron fueron los samaritanos. ¿Ok? Es una mezcla
Es una mezcla ahí heterogénea de judaísmo con idolatría y con todas las cosas de esas mezclas juntas, que eso nunca fue nuevamente lo que tenía que ser. A ese punto era ese juicio, hermano. Entonces, cuando nosotros miramos eso, digo, bueno, entonces, cómo es esto? ¿Cómo yo reconcilio esto? Entonces, el hecho de que Él los conozca, los va a exterminar casi a esta gente. ¿Ok? Entonces, fíjense, hermano, cómo eh, Amós aplica la elección. ¿Vieron eso? Ahora, si uno está hablando de la elección, no se le ocurre eso. Si uno está hablando de la elección, lo que se le ocurre es la fidelidad de Dios, que vamos a perseverar, que vamos a tener todas las cosas van a ayudar para bien, Dios va a estar con nosotros, Él conoce lo más profundo de nuestros corazones, nos llamó desde antes de la fundación del mundo, somos sus ovejas, estamos guardados en la palma de su mano y todo lo que se integra con la elección de los hijos de Dios. ¿Ok? Ahora, pero el Nuevo Testamento, pensando en la elección, también aplica lo que dice Amós. Por ejemplo, alguien que me ayude con Primera de Pedro 4, del 12 al 19, y otra persona con Hebreos 12, 4, 6. Una con Primera de Pedro 4, 12, 19 y otra con Hebreos 12, 4 al 6. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ujú, ¿ok? Entonces, al que ama es esta relación de pacto, esta relación de conocer. O sea que si nosotros somos amados por Dios, hay Mm. dos palabras, que son dos palabras, y la segunda es más intensa, ¿no? La primera es disciplina y la segunda es azota. Ujú. ¿Ok? ¿Vieron eso? Entonces, ¿qué está diciendo el autor de Hebreo? El hecho de ser elegido está implícito, que seamos disciplinados por Dios y que seamos azotados por Dios. Y, y luego él dice, y la disciplina que él ha venido y la disciplina, hermano, que le ha venido a los recipientes de Hebreo es una disciplina muy intensa. Al punto, es tan intensa la disciplina que ellos están pensando en abandonar la fe y regresar al antiguo judaísmo. Es tan fuerte, tan intenso el azote que está llevándolos allí. ¿Ok? Entonces ahí hay advertencias muy severas en el libro de Hebreo contra la apostasía. ¿Ok? Entonces, está en el mismo tono de Amós, este hombre, el autor de Hebreo, que dice que es Pablo. Entonces dice Primera de Pedro 4, 12, 19, si alguien lo tiene. 4:12 al 19. Sí, hermano. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois vituperados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ok.
Entonces, Pedro de la misma manera está al mismo tono de Amós. Amós está diciendo, por cuanto yo los elegí, yo los voy a castigar por todas sus maldades. Y Pedro nos está diciendo, ya Hebreo habló, y ahora Pedro nos está diciendo, estén conscientes de que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y es un verdadero juicio, un verdadero escrutinio, porque dice, y si primero comienza por nosotros, ¿ok? Dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Ok? Quiere decir que si a lo que Dios eligió y nos ama tanto, a nosotros estaremos bajo su juicio, ¿ok? Entonces, ¿cuál será el fin de los que no conocen el evangelio? ¿Ok? Entonces, este juicio, hermanos, eh, parece que está indicando el juicio del día de Cristo para los salvos. ¿Ok? Y nosotros vamos a ver ahora que también Amós habla del día de Jehová. ¿Ok? Del día de Jehová. Y miren entonces cómo toca el segundo punto. Ahora, quiero leerle, dice, a muchos de nosotros no se nos ocurriría hablar de juicio cuando estamos predicando de la elección. Quizás te dirían, pero que si tú estás predicando de la elección que es tan maravillosa, del amor inquebrantable de Dios por los suyos desde antes de la fundación del mundo, que esa elección estimuló a Pablo a empezar con un poema maravilloso, una doxología en Efesios capítulo 1, que tú haces hablando de juicio, hombre. Entonces, usted dice, yo estoy siendo un profeta verdadero, Amós, hablando de la elección, usó la elección para hablar de juicio, porque nosotros que hemos sido elegidos, el escrutinio de Dios sobre nuestras vidas va a ser muy exhaustivo y estamos nosotros expuestos a la disciplina y a la corrección divina, que incluye, si es necesario, azotes. ¿Ok, man? Entonces, siempre unimos. Ahora, ahora fíjense que él trata otro tema teológico en su libro, el libro de Amós. Hablamos primero de la elección de Israel y segundo, vamos a hablar de el día del Señor. Vamos un momentico entonces al capítulo 5, versículo 18. Dice, y vamos a leer 18 y 20, de 18 al 20. Amós 5, 18 al 20. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no de luz, oscuridad que no te resplandece y oscuridad que no tiene resplandor. Excelente. Ahora, hermano, el contexto nuevamente del pueblo es que está en un pecado flagrante, pero Israel en este punto, el reino del norte, en este momento, en este punto de la historia, está hermanos en su mejor tiempo. Hay una prosperidad económica y política asombrosa y se sigue la adoración, los lugares de adoración se sigue adorando, se sigue trayendo ofrenda, inclusive se trae más ofrenda que la que pide Dios, porque él dice que vayan cada 3 días iban a ofrecer ofrenda, y cada 3 días no había que ofrecer ofrenda pero estaban haciendo mucho más. Y si uno quizás estuviera allí un poco cegato, ciego, espiritual, uno dijera, pero este pueblo ahora es cuando está ferviente la adoración, es cuando están de verdad que trayendo cordero, esto es una cosa maravillosa. Y ahora es cuando las promesas del pacto se están cumpliendo, lo que nos dijo Moisés, estamos en la cumbre de nuestro desarrollo intelectual, político, tecnológico.
Pero no era así. Mira qué asombroso. Era mientras todo eso estaba subiendo, el pecado y la moralidad iba en decadencia, iba cayendo y cayendo y cayendo. ¿Ok? Entonces, en medio de esa, en medio de esa corrupción moral, esa violación de la ley de Dios, había gente que deseaba el día de Jehová. Entonces, fíjense, vamos al texto un momentico, ¿no? El versículo 18 dice, mira a ver si ustedes pueden ver realmente, si pueden percibir cuál es la convicción que esta gente tiene del día de Jehová. Cómo ellos están entendiendo el día de Jehová. ¿Ok? Dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Ok? Un hay. Un hay, cuando dice un hay, está hablando de qué? Juicio. El juicio. ¿Ok? De algo que, pobre de ellos, ¿no? Pobre de esa gente. Entonces dice, ¿por qué queréis este día de Jehová? Ok, la pregunta, ¿por qué queréis este día de Jehová? Él le dice, será de tinieblas y no de luz. Es como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. Y como si el que entrara en su casa y apoya su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿Ok? Estás mal y te va a ir, y va a ser peor. ¿Ok? Piensa que escapaste y lo que te espera es terrible todavía. ¿Ok? Entonces, él le está diciendo, no, ese día será de tinieblas y no de luz. Entonces, ¿qué estaban pensando ellos del día de Jehová? ¿Quién puede darme una idea? ¿Quién puede darme quizás una punto exegético ahí? Man, Dime, hermano. ¿será que puede ser que cuando ellos dicen hay de los que desean el día de Jehová, puede ser que la mentalidad ahí del pueblo de Israel podría ser de que para ellos Jehová podía ser visto como, ese día podría ser visto para ellos como un día de victoria, ¿va? De juicio, tal vez contra los enemigos, qué sé yo, puede ser, Exactamente, hermano. Esa es la filosofía que tienen ellos del día de Jehová. Exactamente. iban a ser victoriosos. Exactamente. Estamos bien, estamos económicamente bien, estamos políticamente bien. Cuando venga Jehová es cuando vamos a estar requete bien. Pero hombre, moralmente estás destruido. Estás en el peor tiempo de tu pecado. ¿Cómo vas a esperar que entonces él les aclara? Muy bien, Elías. Él les aclara y le dice, no, espérese, ese no es el día de victoria. ¿Ok? No, ese día es de tiniebla. No es de tiniebla y no es de luz. Entonces, miren cómo ellos están, cómo él está aplicando, hermano, eh, el día de Jehová y aclarándole al pueblo, ¿ok? Acerca del día de Jehová y las terribles consecuencias que habría del día de Jehová. ¿Ok? Iba a ser terrible para ellos. Por ejemplo, hermano, el predicador, podemos pensar que el día de Cristo, ¿ok? Es como un encuentro romántico de abrazos y besos que le pasará la mano por la espalda a su pueblo y entonces estará abrazado con la gente como en una gran cena y viene y le sirve a la gente la comida y la gente está comiendo y Cristo le sirve el vino, como hay un coro que dice en la mesa nos va a servir y entonces Cristo ahí sirviendo a la gente y Cristo es un siervo, mano, esa mentalidad de ese encuentro romántico no es, no es la verdad bíblica. No es en ningún lugar. Tú ves ese como si fuera un grupo de socios que se ven por primera vez en Christmas. No, hermano. No, no, no es así. ¿Ok? No es así. Mira, miren, por ejemplo, cómo vamos a ver desde el punto de vista de creyentes, ¿no? De creyentes, eh, cómo podemos nosotros tener un pantallazo del día del Señor para nosotros.
del día del Señor para nosotros, para su pueblo, hermano. Definitivamente no es un día de juicio. No es un día a los que Él salvó, Él nos va a mandarlos al infierno. ¿Ok? Sus hijos genuinos. No. ¿Ok? No, no, eso no vamos a discutir esa doctrina ahora, pero es un no rotundo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, pero sí nos vamos a encontrar con Él. Por ejemplo, ¿qué dice Romanos capítulo? Vayamos, alguien que vaya a Romanos capítulo 14, versículos 10 y 12. Y después vamos a leer Primera de Corintios 3, 12, 15. Y luego Segunda de Corintios 5, 10 al 11. Bueno, hay muchos textos. Primera de Pedro 1, 17 y Segunda de Pedro 1, 10 al 11. Aquí si tiene Romanos 14, del 10 al 12. Del 10 al 12, ¿cierto, no? Sí, sí, hermano. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. Ok. ¿Cuál es el contexto aquí? Hermanos que estaban fortalecidos en la fe, tenían convicciones profundas bíblicas, eran convicciones profundas y eran bíblicas. Estos hermanos estaban menospreciando y menoscabando la fe débil de otros hermanos que no habían llegado a las convicciones que ellos habían llegado. ¿Ok? Y esos hermanos con esa fe débil estaban aún pecando contra su propia conciencia porque los otros le estaban dictando lo que tenían que hacer. ¿Ok? Entonces ellos le decían, no comas, puedes comer esto, puedes hacer lo otro. Cristo nos hizo libres, pero ellos no han tenido, los otros no han, hay un grupo que no ha tenido ese entendimiento claramente y entonces se lo comían todo, pero en su corazón decían, no, pero esto está mal. ¿Ok? Y estaban pecando porque iban contra de su conciencia. Estaban pecando y los hacían pecar. ¿Ok? Porque la Biblia considera eso pecado. Si lo que no, tú no lo haces por la fe es pecado. Entonces, esto para Pablo es grave. Y Pablo los exhorta o nos exhorta a nosotros con el tribunal de Cristo. Nos dicen, hey, nosotros vamos a estar allí delante de Él y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y dice, así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Ok? Entonces, paremos, ten cuidado, porque ese día tú vas a dar cuenta delante de Él por tu hermano. ¿Ok? Así que ten presente eso, que ese día es un día serio y es un día que habrá un escrutinio y vamos a tener que dar cuenta de nosotros. ¿Ok? Entonces fíjate, hermano, que Pablo no ve este día del Señor como, no, para allá vamos y ahí todo el mundo nos sentamos y a tomar el vino en la boda del Cordero. No, pero un momento, hermano, un momento. Este es el Señor. ¿Ok? Luego, mire cómo dice 1 Corintios 3:12. Ahora está hablando de los obreros en el ministerio, Corintios 3:12. del 12 al, hermano, del 12 al 15. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Ok? Entonces, volvemos a otro texto que nos habla de la seriedad de ese día. ¿Ok? Y a considerarlo con el peso que los apóstoles lo ven. Entonces, ese día va a haber un escrutinio tal de Cristo por la obra
de nosotros que puede ser que esa obra permanezca o que no, o que se fume todo. ¿Ok? Y dice, él sufrirá pérdida. ¿Cuál es pérdida? Bueno, todo lo que se hizo se fue. Se- no va a ser considerado, hermano. No va a ser considerado. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. No es que esa persona vaya al infierno, pero porque él dice, si bien él mismo será salvo. ¿Ok? Entonces vamos a ver personas allí salvas que hicimos una obra y esa obra no sirvió para nada. ¿Ok? Cuando el escrutinio de Dios lo pasa, no sirvió para nada. Fueron hechas con malos propósitos, fueron hechas en pecado, fueron hechos eh, con lo lo que, pecado, con maldad, con otras motivaciones, y no va a servir. Entonces, pero ese es el día que estamos delante de Cristo. Pero si lo tenemos una concepción romántica de ese día, es como que dice, bueno, no, oh, la obra se quemó, pero no importa, ven para acá y ven, vamos a darte un abrazo y ponerte la corona, porque tú sabes, de todos modos te sacrificaste, aunque no sirvió para nada. ¿Ok? No, hermano. Dice que ese hombre va a estar allí, pero sufrirá pérdida. ¿Ok? Ahora mira lo que dice 2 Corintios 5:10. Ahora mira, qué interesante lo que dice Pablo. No sé si alguien lo tiene. Es del 10 al 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Ok, entonces, un concepto correcto de este día hace que él diga, bueno, conociendo pues el temor del Señor, ¿ok? Persuadimos a los hombres. ¿Ok? Le hablamos a los hombres que sean santos, le hablamos a los hombres que sirvan al Señor, le hablamos a los hombres de las eh, exigencias del Evangelio. Pero en cuanto a nosotros, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Hermano, qué clase de integridad. Pero este caminar estaba mediado, hermano, o movido o nutrido por un entendimiento de ese día. Y Pablo le dice el temor del Señor. Como tengo que dar cuenta delante de ese tribunal, entonces yo, movido por ese temor, mire, hermano, y encontrarse con Cristo es nuestro gozo, es nuestra alegría. Encontrarnos con Cristo, hermano, es el día que deseamos con todo nuestro corazón, pero al mismo tiempo es un día de temor, es un día de escrutinio, es un día, no sé si me entiende el concepto. Sí, es mi gran día, es el gran día, anhelo ese momento en este mismo instante, hermano. Ese es el gran día, pero al mismo tiempo digo, ay, Señor, pero ese gran día es un día para mi alma y para mi vida de escrutinio. ¿Ok? Y tú mirarás allí mi vida, mi corazón, mi caminar, y entonces me darás eh, la recompensa según lo que ha sido hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, por ejemplo, en segunda de Pedro o primera de Pedro 1:17, digamos, veamos lo que dice ahí. ¿Qué dice el 1:17? Y 18 dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido, ¿qué dice? En temor. ¿Vieron, hermano? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermano, yo creo que el temor de Dios se ha perdido en la iglesia hoy. No, no, el temor y la reverencia cogió el avión y se fue al otro lado del Pacífico.
Y dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Hermano, sin acepción de persona dice que cuando lleguemos allí va a ser juzgado MacArthur y yo sin acepción de persona. Ahí nos van a decir, fulano, 50 años de ministerio, con 40, con 500 títulos y 500 miembros, 5.000 miembros. No, hermano, ahí no hay, eso no existe ahí. Eso no existe. No existe. ¿Ok? Sin acepción de personas. Entonces, conducidos con temor. Y segunda de Pedro 1:10 nos dice, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y está hablando acerca de una vida que él dice, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso es, hermano, santidad. Porque sin estas cosas que no están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Porque si ustedes no son negligentes y ustedes se santifican y ponen todas estas cosas en su vida, será una amplia y generosa entrada. Mira cómo lo pone Pedro. Amplia y generosa entrada. Y entonces Pablo te está hablando parecido por allá, pero está diciendo, será salvo así como por fuego, pero no tiene nada. Pero aquí dice una amplia y generosa entrada al reino del Señor. ¿Ok? Entonces, el punto es, hermanos, Amós está hablando de dos temas teológicos y lo está aplicando de una manera muy efectiva, muy efectiva. ¿Ok? Está hablando en primer lugar de la elección y conecta la elección con juicio, con disciplina, con castigo. ¿Ok? Y luego nos está hablando acerca del día de Jehová y rompe la concepción errada del pueblo del día de Jehová y le dice entonces qué va a significar el día de Jehová para ellos en la condición que están y que necesitan arrepentirse. ¿Me entienden, hermano? Entonces, y rompe ese esquema romántico del día de Jehová o polarizado o parcializado del día de Jehová y lo pone en perspectiva delante de ellos de una manera clara. Eso es una aplicación clara. ¿Ok? No es lo mismo decir, necesitamos estar santos para el día de Jehová y todo el mundo dice amén, porque eso es una verdad de la Escritura. Eso es una verdad de la Escritura, todo el mundo te va a decir amén. ¿Ok? Y si, eso todo el mundo va a decir amén. Ahora, si nosotros nos paramos y hablamos específicamente de la conducta que la gente está viviendo, entonces cuando la situación se crea, ¿ok? Y uno puede decir, bueno, usted está esperando encontrarse con Cristo y tu reposo es encontrarte con Cristo, pero con una vida negligente, con una vida de cristiana apática, con una vida de cristiana indiferente, piensa que te vas a encontrar con Cristo de una manera romántica. Esa es una aplicación. Si no amas su palabra y su pueblo ahora, te vas a encontrar con Cristo de una manera romántica y amorosa y de abrazos y besos. No, hermano, va a pedir cuentas a la vida de esa vida que estamos caminando. No es un encuentro romántico, hermanos. ¿Ok? Realmente es un encuentro serio, pero que anhelamos con todo nuestro corazón. Pablo se lo dice a Timoteo, ¿no? Él le habla de la corona, que ninguno robe tu corona. ¿Ok? Porque puede ser que la pierda, la recompensa.
Y Pablo está consciente de eso porque Pablo dice, yo corro, pero no como que golpea al aire. No voy a hacer que yo siendo heraldo para algunos, yo mismo venga a ser descalificado. Está consciente de que ese día él puede perder todo lo que ha hecho, hermano, y está caminando de una manera muy seria, de mucho temor, es la palabra que él usa. ¿Ok? Y sin embargo te dicen Filipenses que está deseoso de morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Ese es el balance correcto. Queremos estar con Él, pero temamos el encontrarnos con Él. Y ese temor nos va a hacer que nuestra vida se santifique para presentarnos delante de Él. ¿Ok? Siempre va a ser por gracia, no es por obras. Jamás Cristo nos va a recibir en su seno por nada que hayamos hecho. Es imposible. Todas nuestras obras están manchadas de pecado. Pero nuestras obras estarán bajo el escrutinio. Entonces Él aplica muy bien esta parte de estos temas teológicos. ¿Alguna pregunta, hermano, o alguna sugerencia? Ah. Bueno, también Él habla de, de la justicia social. Los profetas hablan mucho, los profetas basan su predicación básicamente en los 10 mandamientos. Ellos están hablando de que el pacto se ha roto, pero cuando el pacto se rompe, hay dos avenidas en la ruptura de ese pacto o dos consecuencias a romper ese pacto, y es que la relación con Dios está rota y que la relación con el pueblo entre ellos está rota. ¿Qué es lo que le llamamos hoy justicia social? Pero hoy hay una justicia social que la quieren divorciar del sometimiento y del arrepentimiento del hombre hacia Dios. Que el mundo quiere lograr una justicia social sin buscar a Dios, sin el Espíritu, sin la ley de Dios. Eso es imposible. Bueno, eso es, en la gracia común, Dios le ha permitido al hombre avanzar mucho en justicia social, pero sin Dios y sin su ley es imposible alcanzar la justicia social que Dios quiere. ¿Ok? Eso no existirá solamente en el reino eterno. Pero fíjense cómo él trata el tema. Y esto también es muy revelador. Dice, leamos Amós capítulo 2 versículo 7. O vamos a leer 6 y 7. Dice, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ok. Ok. Fíjense, hermano, en este versículo encierra algunos pecados que habla la ley, ¿no? Bueno, habla de la injusticia, venden por dinero al justo. ¿Ok? Eso habla de cuando hacen juicios, los juicios no son imparciales, sino que son parciales y por dinero se venden los jueces. ¿Ok? En segundo, venden al pobre por un par de zapatos. Luego, pisotean el polvo, la tierra de la cabeza de los desvalidos. Entonces, la ley requiere que tú ayudaras a los desvalidos. Y tuercen el camino de los humildes. Llevan al pecado a los humildes. Y luego dice que el hombre y su padre se llegan a una misma joven. Es una fornicación y un adulterio y una orgía, hermanos, profanando mi santo nombre. Entonces ellos no solo, no solo ellos anuncian el pecado y lo exponen en sus sermones como pecaminoso, hermano, sino que ellos dan ejemplo de esos pecados. Fíjense, hermano. Y esos ejemplos no son traídos de otra parte, sino que son traídos de la realidad que el profeta está viviendo. Que esto es lo más peligroso de todo, ¿no? Quiere decir que el profeta está viviendo en medio de Israel, está viendo los pecados de Israel y se para ahora en medio de toda la gente a denunciar esos pecados que ellos mismos están cometiendo.
Entonces, quiere decir que el profeta, el predicador, no es una persona que está en las nubes y a ver y buscar. No, hermanos, si usted mira la condición de usted y de la iglesia, usted va a tener un sermón que predicar. Eso es lo que les pasa a ellos. Ellos están viendo el pueblo, están viendo donde el pueblo está errando, hermanos, y tienen tela por donde cortar. ¿Ok? No es, bueno, ¿y de qué hablaré? ¿Y de qué? Bueno, hermano, mire la circunstancia, mire su vida, mire sus necesidades, mire sus propias luchas y, y va a haber un tema. Entonces, fíjense que dice, ellos están denunciando lo que están viendo con sus propios ojos. Ahora, hermano, imagina cuán peligroso pudiera haber sido para ellos denunciar pecados que estaban cometiendo los mismos reyes y sacerdotes y que ellos viven en medio de esa gente y se relacionan en medio de esa gente, hermano. Bueno, llega un punto que Amós es confrontado por el sacerdote Amasías en el capítulo 7 y Amasías lo involucró a él en un conflicto porque le dijo que le iba, miren en el capítulo 7 versículo 10 y dice así, de Amós, capítulo 7 versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Bet, el sacerdote, hermano. Esas son palabras mayores. El sacerdote es palabras mayores. Lo que es rey, sacerdote son palabras mayores. Él envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, envió a decir a Jeroboam, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y le dijo, miren esto, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero que cuida bueyes y recojo higos silvestres. Yo no me considero ni profeta, yo soy un hombre que Dios llamó. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hermano, qué valor este hombre. Hermano, eso es una obra que puede hacer el Espíritu. Cuando usted ve a los profetas modernos, hermano, que le están diciendo a la gente las concupiscencias que quieren oír y se están ganando miles de personas y miles de likes en YouTube y en todas esas pilas de cosas y miles de comentarios lindos, hermano, eso es falso. Eso es falso. El verdadero profeta necesita denunciar el pecado, hermano. Eso que siempre le están diciendo a la gente las cosas lindas o andan ambiguos, no son verdaderos profetas. Yo sé, él está hablando de la justicia social con aplicaciones puntuales. ¿Ok? ¿Cuáles son las aplicaciones puntuales? La que dice ahí. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Bueno, ustedes están a ustedes hasta el hijo, al padre del hijo, se están prostituyendo con la misma mujer. Esa es la conducta que ustedes están. Son cosas puntuales, ¿no? Puntuales. Otro tema que él eh, habla y es de la adoración. Pero él le dice a ellos en el capítulo 4, miren lo que dice todavía de la justicia social, en el capítulo 4, versículo 1, de las relaciones entre ellos. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 1 al 3. Y mira a ver si alguien me puede descifrar esa, ese calificativo que hay ahí. ¿Qué significa? ¿Ok? ¿Quién me puede leer el capítulo 4, versículo 1 al 3?
Dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, los que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os lloverán, en que os llevarán con garfios, y a vuestros remanentes con anzuelos. Saldréis por las brechas, una tras otra, y seréis expulsadas al Hermón, declara el Señor. Ujú. ¿A qué se está refiriendo él ahí con ese calificativo, hermano? ¿A quién está hablando específicamente? El mismo texto te lo dice, A las mujeres, ¿no? De Israel. las mujeres. Ujú. Mano, esto es hasta cierto punto ofensivo. Ajá. Eh, entonces, las vacas de Basán eran vacas gordas, eran vacas que... Basán eran potreros grandes, tensiones grandes, planas de hierba, y era muy fértil y había mucha hierba, y ahí los animales, los rumiantes se ponían muy gordos y después se las llevaban, se llevaban las vacas y las mataban. Entonces, él compara a las mujeres de Israel con vacas de Basán, que están gordas, pero están gordas de pecado, no es que están gordas físicamente, están gordas de pecado. Y el pecado que ellas tienen es que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y le dicen a sus señores o a sus maridos, traigan, traigan vino y beberemos. Eran mujeres deleitándose, hermano, en el pecado, en el deleite carnal, se habían olvidado de la ley de Dios. Y fíjense, hermano, el juicio que hay sobre eso. Mano, eso es una cosa, esto es un texto tan severo. Y me gustó como lo leíste con la Biblia de las Américas. Vuelve a leer, hermano, el versículo 2. Dice, el Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con garfios y a vuestro remanente con anzuelos. Ujú. Eh, Imagínense, hermano, qué clase de palabras esa para, para ese pueblo. Y era el, hermano, ese era el pueblo de Dios. Y Dios, ya él dijo, porque los conocí, Dios los conoce, están en una relación de pacto con Dios. Hermano, y estas palabras tan severas. Entonces, pero hermano, no sé si usted puede entender y, y leyendo los profetas, yo les recomiendo que se lea los profetas menores, léaselas varias veces, hermano. Hermano, porque realmente expone la severidad de Dios castigando el pecado. Hermano, Dios no está jugando con el pecado, no está, hermano, no está jugando, es extremadamente severo, pero es una severidad justa. ¿Ok? Entonces, hermano, esto le da temor a uno. Mira qué clase de palabra para las mujeres, hermano, si uno predica eso. Imagínate predicar ese texto el domingo por la mañana, que usted esté predicando de Amós y le toque Amós 4 del 1 al 4. Y sí, hermano, es una aplicación correcta. Si eres una mujer sin Cristo y una mujer que solamente está pensando en el deleite y en el pecado, hermano, el juicio es terrible. Lo es, lo es. Es gusano, podredumbre, es el infierno, es gusano que no se muere, el fuego que no se apaga, toda la belleza de peinado, toda la belleza de tinte, toda la belleza de uñas, hermano, eso será un lugar de total putrefacción y horror y enfermedad y llaga, hermano. Es un lugar impensable. Entonces, esos fiscales hablando estas cosas y hablando de estos juicios, hermano, están despertando el alma, hermano. Despiertan el alma y el alma despierta y dice, necesito a Cristo. Entonces ahí es donde llega entonces nuestra restauración, es donde llega nuestro anuncio de Cristo, es donde llega nuestro anuncio del perdón, pero hermano, no sin ser fiscales también, ¿ok? Fiscales con nosotros mismos, ¿ok? Y con nuestras propias vidas, ¿no? Y necesitamos, yo digo que a veces no predicamos como estos profetas porque nuestra vida de santidad está
está empobrecida. ¿Ok? A veces somos igual o más mundanos que los demás, y entonces obviamente no vamos a predicar eso. ¿Ok? Porque somos mundanos. De ninguna manera, si tenemos una conciencia limpia, no vamos a hablarle de mundanalidad cuando somos mundanos. Pero hermanos, realmente esto es para despertar el alma. El alma tiene que despertar. El alma de los creyentes despierta con esto. Y aquí hay un remanente fiel, hay un remanente que Dios va a salvar y el remanente está escuchando eso. Y ese remanente es Daniel y esa gente. Y escuchando a los profetas, esa gente se han mantenido fieles, hermano. El remanente, los creyentes fieles necesitan también escuchar esto, estas advertencias severas. De hecho, Daniel cuando ora, está orando y está compungido y dice, cuando Daniel ora, dice que él está confesando el pecado de él y de su pueblo. Eso es interesante porque a Daniel no se le reprocha ningún pecado. No se sabe que Daniel, no se sabe el pecado que cometió Daniel. ¿Ok? La Biblia no nos dice ninguno, pero a mí me llama la atención que en Daniel capítulo 9, cuando él está orando por Israel, lo dice así literalmente. Vayamos allí. Daniel, Y lo cap- curioso es que Daniel tampoco se libró del cautiverio. no, El remanente también coge juicio. exacto, Ujú. coge juicio, hermano. Y fíjate, pero el remanente nunca se amarga con Dios, Exacto. porque el remanente es la voz de Jeremías en Lamentaciones. Él dice, tú hiciste bien, esto es lo que nos tocaba. Tú Sí, no has actuado. Ajá, la diferencia es que el remanente reconoce el pecado y se arrepiente. exactamente. Y acepta la Ujú, disciplina. Pero los otros son soberbios. Esa es la altivez de espíritu, la soberbia. ¿Quién eres tú para hacerme esto? Entonces, ujú. mire cómo dice Daniel, hermano, es tan maravilloso. Dice, después que el versículo 20, mire cómo dice ahí, hermano. Esto es tan maravilloso, hermano. Qué hombre tan quebrantado. Son hombres quebrantados, hermano. Dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. ¿Cuál pecado, hermano? Yo pregunto, ¿qué pecado, hermano? Es que estos hombres son santos, no se les reprocha nada, pero cuando él ha leído Jeremías y ha leído Deuteronomio, él sabe que muy bien, él está muy bien que esté allí en Babilonia. Él comprende que él también añadió juicio a esa copa. ¿Ok? Y entonces dice, y él está orando por la restauración y estaba confesando el pecado. Es una oración de confesión de pecado. Y él en este momento dice, estaba orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Entonces, en otras palabras, dice, yo también, yo llené la copa de la ira de Dios. Pero estas palabras de estos hombres, hermanos, de estos profetas, despertaron el alma de esta gente. Y por eso que hay un Daniel ahí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que también el remanente fiel, quiere decir los creyentes genuinos, necesitan escuchar a los profetas. Nosotros necesitamos escuchar a los profetas. Tan severo como hablan, necesitamos escuchar. Nuestra alma lo necesita. Entonces, eh, ok, hasta ahí alguna pregunta o algún comentario. Bueno, seguimos entonces. Voy a hablar entonces del Nuevo Testamento. De, tengo dos sermones del Nuevo Testamento que puse en mi trabajo, pero uno es el de Pedro y uno es el de Esteban. Y como hemos ido varias veces por el de Pedro en el transcurso de estos años, vamos a ir al de Esteban, que es Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Dice, eh, bueno, en Hechos capítulo 7 vemos que el sermón es largo, pero el sermón se puede estructurar. Hay una mejor estructura que la que yo hice, pero con el propósito que yo estoy haciéndolo, quise estructurarlo así. Él hace primero, él hace un recorrido por la historia de Israel
fíjense que él comienza, el sumo sacerdote le dice, bueno, primero, él es llevado al concilio, arrestado. Miren lo que sucedía. Esteban lleno de gracia y de poder. Ok, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ok, ¿Qué hermano, versículo está? es el 6:8. La llenura del espíritu, hermano. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Se acuerdan? Esa llenura del espíritu, hermano, eh, mm, da denuedo y da valor para poder predicar. ¿Ok? ¿Por qué hace falta valor para la predicación? ¿Ok? Bueno, hermano, porque usted va a invadir un terreno que es el terreno de la vida de los individuos a través de la predicación de la ley y del evangelio. Entonces, cuando usted exponga el pecado, eso crea un conflicto. Eso crea, el evangelio tiene doble filo. El evangelio o convierte o endurece. ¿Ok? En este caso de Esteban, endureció y lo mataron. En el caso de Pedro, ablandó y se convirtieron 3.000. ¿Me entiende? Es depende de lo que Dios quiere hacer. ¿Ok? Hay predicadores del evangelio que han predicado muchos años y hay miles y miles de personas bendecidas por ese ministerio. Hay personas que se han convertido, han predicado el evangelio y lo han matado el segundo día. Duraron 2 días de cristianos. Lo mataron un musulmán. Le cortó la cabeza con un machete. ¿Me entiende? Y es el mismo evangelio. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Bueno, que el evangelio tiene esos dos resultados. Es vida, no dice, es, es locura y es poder de Dios. ¿Ok? Mira entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Vieron eso? Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? No, la llenura del Espíritu Santo no es la locura esa por ahí, decir a la gente cuándo se va a casar y cuándo le va a llegar a No, 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 eso es... No, hermano, esto es ser lleno del Espíritu. Es predicar la verdad con denuedo, pase lo que pase, en medio de esta gente que, bueno, estamos hablando de que estos eran unos matones, esta gente. Ya habían matado a Cristo. ¿Qué se podía esperar? Que le pasaran la mano a Esteban. No, hombre, hombre, si ese hombre nadie lo conoce. A Cristo lo conoce todo el mundo, ya es una figura. Pero a ti te... Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Miren cómo está calentando eso. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Ok? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y ahí le dio el chance a defenderse Esteban. Pero mira qué defensa esta. ¿Ok? Miren qué manera de defenderse. Ahora él va a un recorrido por la historia de Israel. Pero ese recorrido por la historia de Israel, hermano, que hace Esteban, es un recorrido intencional, porque lo que quiere Esteban es señalar la rebeldía y la soberbia de Israel contra la voluntad de Dios. Y llega a un punto que cita a Amós también. Miren esto, qué interesante. En el versículo 42 del capítulo 7, dice, o en el versículo, vamos a leer el 38, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que les desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Vieron? Los ejemplos que está usando Esteban, hermanos, son ejemplos ofensivos para ellos.
El argumento de Esteban es, voy a citarte de la historia redentora de Israel, todos aquellos episodios de la rebeldía, de la desobediencia y de la confrontación de ustedes contra la voluntad de Dios. Específicamente, hermanos, no va a buscar palabras lindas. Y luego dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que ni rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y va a citar a Amós y dice, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y sigue Esteban. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que le había visto. 45. El cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, y los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es tu trono, es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Y a cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Les dice, el templo no es, el templo en sí mismo no es nada. Entiendan eso, maestros de Israel. Dios mismo dijo que el cielo es su trono, el templo es temporal, el tiempo no es para siempre. La realidad del templo no es el edificio mismo, le está diciendo. Y ahora llega el versículo 51, ¿y qué le dice? Miren eso. ¿Qué le dice? Lea aquí el versículo 50, el versículo 51 al 53. Él le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como Ujú. vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Mm. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. E imagínense ustedes eso, mano. Este es el momento para defenderse, Esteban. Este es el momento, hermano, de a ver qué yo hago para escaparme. Esta gente son los verdugos, esta gente mataron al Mesías. Y si al árbol verde hicieron eso, ¿qué no le harán a este seco? Hermano, Jesús lo había dicho. Y entonces lo que les dice es duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Tienen la ley delante, tienen la verdad de Dios delante y tienen incircuncisos los oídos que ustedes no entienden. Y dice, ¿y a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y los dijo, ustedes son unos asesinos, ustedes lo son entregadores. Y llegó Cristo y ustedes son los entregadores de Cristo y ustedes son los asesinos de Cristo. Y luego termina el 53 y le dice, ustedes recibieron la ley por medio de ángeles y no la guardan. ¿Qué clase de defensa? Que se lapidó, se echó la tierra arriba. Y dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, en otras palabras, hermano, porque estamos hablando de las aplicaciones, fíjate cómo
Esteban coge momentos clave de la historia de Israel, momentos claves en que Israel se revela. ¿Ok? No son todos no toda la historia está comprendiendo este tema, pero está ahí, porque habla del templo y habla de otras cosas. Pero él coge esos momentos que hablan de la rebeldía de Israel, pero lo está hablando general, ¿me entiendes? Él lo está hablando general, hermano. Entonces ellos están diciendo, sí, es verdad que nuestros padres se rebelaron. Sí, es verdad que no anduvieron con Moisés. Sí, es verdad que llevaban los ídolos. Sí, es verdad que eran unos idólatras. Sí, es verdad que mataron los profetas. Pero cuando él se para y le dijo, no, esos son ustedes. Ahí es donde se creó el problema. Hasta ahí no había problema. El problema fue cuando él le dijo, esos son, ustedes también son del mismo grupo. Ustedes son unos incircuncisos y ustedes son los asesinos del justo. Ahí fue cuando se puso la cosa mala, ¿me entiendes? Porque, hermano, la aplicación del sermón es el momento, es el momento clave, ¿ok? Es el momento clave, ¿ok? En ese sermón en particular no hubo evangelio predicado. Él estaba defendiendo al Mesías y estaba defendiendo el evangelio y estaba siendo llevado ahí por predicar el evangelio, pero a esta gente no se les predicó el evangelio, no le dijo, no, hermano, no hubo un momento como ese, porque realmente ya esta gente estaban enviados a la condenación. Y Jesucristo ya lo había dicho. Y definitivamente fueron condenados bajo juicio de Dios en el año 70 después de Cristo. Entonces, hasta aquí, hermanos, es ejemplos de aplicaciones. La aplicación no puede ser ambigua, tiene que ser específica. La aplicación debe despertar el alma hablando de realidades concretas, ejemplos concretos de la vida nuestra. La aplicación es así, es clara, es contundente al corazón y necesita despertar el alma. ¿Ok? Entonces, cuando hayamos hecho eso, entonces es vital, es importante que prediquemos el Evangelio, que prediquemos la obra de Cristo a favor de los que se arrepienten. No podemos olvidar la palabra arrepentimiento, pero necesitamos despertar el alma, compugir el corazón y que eh, despertemos. ¿Ok? Ahora, nosotros esa es una lucha que tiene que hacer cada predicador con él mismo. Es una lucha contigo mismo. Y puede haber sermones, hermanos, que cuando descubres la verdad de ese sermón, cuando te metes en oración con Dios en ese sermón, cuando piensas en las implicaciones y en las aplicaciones concretas de ese sermón y analizas tu vida, hay sermones que no vas a predicar. Porque no debes predicar lo que no estás viviendo, sino que en ese momento vas a decir, Señor, esta palabra me caracteriza a mí. Yo no puedo pedirle a ellos lo que yo no estoy viviendo. ¿Ok? Y en cierto sentido, cada vez que predicamos el Evangelio, la predicación, hermano, en cierto sentido, no, en un sentido total, redarguye al predicador, aunque seas un hombre piadoso, te redarguye. ¿Ok? Quiere decir que siempre en nuestra predicación va a haber una dosis de que tú vas quebrantado, porque el Señor trabajó contigo, ¿no? Pero si descubrimos, hermano, eh, una conducta a veces que, no, Señor, tengo que reformarme yo primero antes de exigirle eso a mis hermanos. Debo yo caminar ese camino antes de pedirle a otro que lo camine. O si lo voy a predicar y es correcto y es ético y eh, no que vamos a exponer pecado, pero quizás sensibilizarte con la gente, hermano. Esto es. Pero el predicador no puede estar todo el tiempo, hermano, así somos todos, así somos todos, así somos todos, porque ¿cuál es la norma? ¿No? Decía Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y él le dijo a los tesalonicenses, ustedes saben cuán justa e irreprensiblemente me comporté con ustedes. ¿Me entienden? Entonces, tiene que haber un patrón en nosotros, no es que nosotros podemos estar siempre eh, en, en el piso, ¿no? Debemos, eh, pero eso es importante, hermanos, ser precisos, ser concretos, traer aplicaciones que están asociadas verdaderamente como que está viviendo
la vida actual del creyente. Y entonces, allí, pero siendo certeros, siendo precisos y siendo bien expositivos de la realidad del pecado, entonces allí y solamente allí hablar de Cristo. Porque si no, Cristo no luce nada, no pinta nada allí. ¿Ok? Dime, Alex, mi hermano. Qué bueno verte de nuevo. No, gracias. No, estaba pensando, hermano, que a mí me parece que aquí Esteban, ¿no? Conoce bien a su audiencia. Entonces, cuán importante es eso, porque vamos a decir, podemos mirar un pasaje, pero si no sabemos de quién estamos comunicándole, podemos que no aplicarlo correctamente qué Ujú. piensas de eso. Excelente, así mismo. Es lo que pasaba con Amós ahorita, que Amós está haciendo aplicaciones, pero de la vida de Israel, en concreto de lo que él está viendo en medio de ellos, de lo que ellos están, los pecados que están cometiendo, él los está denunciando concretamente. Entonces, porque él conoce el pueblo, él sabe lo que ellos están haciendo, ¿entiendes? No es que se aparece con algo por ahí que no pueden aplicar la gente que le está oyendo. Y yo creo que es fundamental eso, conocer tu audiencia. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con otro sermón pero no tenemos tiempo, pero es con el sermón de Pablo en Atenas. ¿Ok? Pablo le habla a los atenienses y le está aplicando y al final él les dice que Cristo ha de juzgar el mundo y que hay un hombre y que ahora manda a todos los hombres que se arrepientan porque si no vendrá un día en que él hará justicia y juicio. Quiere decir que él les predica justicia, le predica el juicio de Dios y a los que no se arrepienten y tendrán que dar cuenta, pero él coge una diferente ruta al hablarle a ellos y empieza por el Dios no conocido, por ahí empieza a hablar de la idolatría y demás cosas que son las cosas que Atenas más practicaba, ¿no? Pero sin embargo, Esteban toma otra ruta y está predicando también el evangelio. Eso no, excelente, hermano. Hay que saber nuestra audiencia y tenemos que relacionarnos. Y hay una cosa que también interesante con eso, que uno debe relacionarse con la iglesia. Entonces, eh, te relacionas con la iglesia, conoces los hermanos y, y entonces uno sabe, hermano, dónde están los problemas, dónde están las circunstancias, dónde están las... Y, 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 y entonces, hermanos, mientras predicamos ese juicio y predicamos así de esa manera, pero hermano, llega el momento de predicar a Cristo. Y ese es el momento, hermano, donde a veces nuestro tono, nuestro lenguaje corporal se expresa. ¿Ok? Y entonces, después que dejan a uno sin aire, viene el hombre y me presenta al Redentor, me presenta al Salvador, me presenta la obra redentora de Cristo y su evangelio. ¿Ok? Pero, y eso es de tanta medicina para el corazón, hermano. Pero siempre siendo incisivos, siendo claros, con aplicaciones claras en nuestros sermones. Gracias, mi hermano, por eso. ¿Alguna otra eh, opinión, hermano, o pregunta? Entonces, después que usted haga la exégesis de su texto que le he dado, y hay que hacerla claramente, y usted tenga el bosquejo de su sermón, dedique horas a sus aplicaciones. ¿Ok? Y piense entonces, como usted le va a predicar a este grupo, piense en este grupo. ¿Ok? Piense en nosotros, cada uno de nosotros. ¿Ok? Predicadores aquí, predicadores allá, eh, de cierta manera liderando el pueblo de Dios algunos, otros en el camino de madurando para poder servir a Dios de una manera más plena y cosas así. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, aplica el sermón, ¿ok? Al contexto real que estamos viviendo, ¿no? Y trate de hacerlo y dedícale tiempo a las aplicaciones para que usted vea cuánto trabajo le va a tomar. ¿Cuánto trabajo le va a tomar, hermano? Pero son muy importantes. ¿Ok? Y tenga ese modelo, ¿no? Este esquema, ley, y por violar la ley hay un juicio, pero Dios
ha de restaurar a los que al escuchar ese juicio se quebranta su corazón y le buscan arrepentimiento. Ok. Bueno, entonces, oremos entonces, hermano. Padre, gracias por llamar a estos hombres a predicar a tu pueblo, el pueblo del pacto, ese pueblo tan amado, tan conocido, conocido desde antes de la fundación del mundo, así como somos conocidos nosotros hoy. Es el mismo conocer, es el mismo amor, es el mismo, es una relación de pacto preciosa que ha sido sellada con, no con la sangre rociada de Moisés, no es la sangre de un cordero, sino que este pacto, Señor, ha sido sellado con la vida, con el cuerpo, la carne de un precioso Salvador, y con la sangre de Él, que es una sangre que habla mejor que la de Abel, Señor. Señor, ayúdanos a temerte, Dios mío. Ayúdanos a entender que por estar bajo ese pacto, te nos demanda de nosotros una vida íntegra, una vida en santidad, una vida en obediencia a tus mandamientos, una vida en adoración, Señor, delante de ti. No tenemos fuerza en nosotros mismos somos impotentes, pero nosotros nos refugiamos en la obra de tu Espíritu. Pablo nos dice en Romanos 8 que lo que tenemos el Espíritu ahora, nosotros podemos obedecer las obras de la ley. Nos refugiamos en ti, Señor. Perdona nuestra cobardía, nuestros temores, nuestros compromisos. Queremos serte fieles a ti, Jesús. Danos el poder de tu Espíritu. Danos el poder predicar como estos hombres, denunciando la maldad y el pecado, Señor, y denunciándolo de una manera clara, pero ayúdanos a nosotros a vivir también vidas santas, porque predicadores corruptos y pecadores y mundanos no sirven para el ministerio. Pablo le dijo a Timoteo que él tenía que limpiarse de todas aquellas cosas, porque en las casas habían casas que habían instrumentos de deshonra, pero él no podía ser un instrumento de deshonra que no servía para nada, sino que era un instrumento de honra. Él tenía que limpiarse del pecado y de la maldad para poder ser un ministro fiel. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, que podamos, pero Señor, que amemos tanto tu palabra y tu santidad, que prediquemos la ley y el juicio, pero que amemos tanto también tu pueblo, que le prediquemos el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, donde único tenemos refugio en Cristo, Señor, porque cuando la ley abate nuestra alma con la desobediencia y el juicio se asoma a la puerta, yo siempre corro a la roca que es más alta que yo, Señor. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Pero ayúdanos a no tomar a Cristo como un amuleto, como una roca que no es la verdadera roca, sino, Señor, la roca que acudimos porque tenemos un corazón realmente quebrantado, un corazón realmente que detesta el pecado y quiere ser santo para Él. Ayúdanos, Señor, no nos dejes como el evangelicalismo moderno. Ayúdanos a entender que son pocos los que se salvan, que la puerta es muy ancha y que muchos están entrando por ella y que solo algunos pocos entran por la estrecha. Y tú nos dices que procuremos esa puerta, que la puerta ancha no es
es la que lleva a la destrucción, Señor. Ayúdanos, Dios mío, y en misericordia, ten misericordia de nosotros, enséñanos, muéstranos. Ayúdanos, Señor, a mientras somos severos con tu juicio, también ser tiernos, cálidos, amantes, que amamos la restauración preciosa que hay en Cristo Jesús. Ayuda a mis hermanos en sus textos, que puedan aplicarlo a sus vidas verdaderamente, que puedan aplicarlo a la vida de nosotros. Ayúdanos a escuchar tu palabra y que ser quebrantados por ella. Danos un corazón, no como los del camino de Maús, Señor, que se preguntaron si su corazón ardía, sino que realmente nuestro corazón arda, Señor, cuando escuchemos tu palabra. Ayúdanos con tu espíritu, Dios mío. No nos des ni nos desampares, Dios de nuestra salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo, Señor. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Chale. Dios le bendiga más, Bueno, hermano. bendiciones, nos vemos. Bueno. Bendiciones.